Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos al Seminario de las Artes Transmigrants. Recordamos que este ciclo de conferencias gira alrededor de los procesos de investigación, creación aplicada en artes vivas dentro del proyecto Transformar la migración por las artes. Transmigrants es un proyecto RISE de movilidad de investigadores entre Europa y Colombia, del Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020. En él participan tanto investigadores colombianos como investigadores visitantes, de los tres países europeos que están dentro del proyecto: Francia, España y Dinamarca. Con una duración de 5 años, el proyecto Transmigrants está próximo a finalizar en este año. Para mayor información pueden visitar la página web del proyecto www.transmigrarts.com, donde podrán consultar con acceso libre todos los artículos que se han escrito en la revista TMA, así como las guías didácticas para la realización de diversos talleres que hemos creado para trabajar con la población migrante. Allí también podrán encontrar el libro de investigación creación aplicada, que también es de acceso libre y lo pueden descargar en esa misma página. Muy bien, hoy ya llegamos a la conferencia número 6 de este ciclo y tenemos como invitado al profesor Gabriel Mario Vélez, quien es artista, docente universitario e investigador. Él es el líder del grupo de investigación de teoría, práctica e historia del arte en Colombia. Sus proyectos artísticos han sido expuestos en distintos eventos de alcance nacional e internacional. Entre ellos cabe destacar Transeúntes Medellín, presentado en varios eventos como el Festival de la Imagen de Manizales, Colombia, el Festival de Fotografía de La Habana en Cuba, en el Seminario de Archivos en Buenos Aires, Argentina, y en el encuentro de la Red de Estudios Visuales en Xalapa, México. Ha publicado el libro La fotografía como dispositivo mágico y la huella digital, así como el efecto sujeto en la Génesis Digital, publicado en Córdoba, Argentina, entre otros. Actualmente es el decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y también oficia como presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Arte. Igualmente es uno de los comisionados de la Sala CONACES de Arte y Humanidades del Ministerio de Educación. Su más reciente exposición se produjo en el Museo de Arte Moderno de Niterói, en Río de Janeiro, con el proyecto Transeuntis Mundi, en colaboración con la artista brasileña Cándida Borges. Entonces los dejo y las dejo con el profesor Gabriel Mario Vélez, quien nos dictará la conferencia Las derivas del Transeuntis Mundi en el proyecto Transmigrats. Bienvenido, profesor Gabriel Mario. Gracias, profesor Agustín. Es un placer para mí, pues, participar hoy en este escenario, un escenario que he compartido ya desde hace varios años, desde el inicio de este proyecto Transmigrats, porque cabe decirlo, yo he sido parte del proceso de construcción de este ejercicio de trabajo que se ha realizado con tantas capas y participantes y escenarios de actuación. Yo creo que tenemos todos muy claro los que hemos participado en este proyecto que efectivamente ha superado con mucho las expectativas de lo que habíamos considerado en su momento hace ya un poco más de 5 años que nos dimos a la tarea de construir esta propuesta y enviarla y lanzarnos a una aventura que yo creo que ha sido realmente muy productiva, pues de los distintos encuentros y de los distintos ejercicios de trabajo en los escenarios donde me he involucrado, pues he podido dar cuenta y en efecto atestiguar pues varios de estos asuntos. Así que yo quisiera y lo que quiero hacer en este momento es hacer un ejercicio un poco de navegación, aprovechando justamente esta estrategia de la deriva, una deriva que ahorita les explicaré un poco qué efecto tiene en esta interconexión que yo estoy haciendo para justamente presentar pues un ejercicio en el cual mi propia condición de artista a través de mis proyectos artísticos se articula con varias de las coordenadas que fueron planteadas y que han sido planteadas en Transmigrarts
de una manera que a mi juicio, digamos, hace unas conexiones muy productivas. A mí me han resultado muy productivas y que a la postre también revelan muchas de las asuntos que se han abordado, que se han trabajado en el proyecto Transmigrants. Asuntos que precisamente tocan coordenadas muy sensibles de las propias prácticas artísticas, coordenadas además muy actuales en términos de las discusiones que se están dando a nivel global sobre lo que significa el uso, aplicación si se quiere, digamos, interacción de las distintas maneras de concebir las disciplinas del arte y eso cómo se lleva en las interacciones con el campo mismo del arte. Quiero decir, hay unas tradiciones del arte que el proyecto asume precisamente porque está abordando el campo abierto de las artes y esas tradiciones conllevan y traen de por sí pues una serie de concepciones, de prácticas, de maneras de entender las relaciones de los distintos agentes que participan en las prácticas artísticas y el proyecto Transmigrar, digamos, se posiciona sobre esa base y modula varias de esas variables y las pone en funcionamiento y a partir de eso establece pues eso, un ejercicio de primero de reflexión, ahorita vamos a ver como algunas etapas y luego finalmente de acción y de resultados aplicables que justamente es lo que finalmente conduce pues a esto que se han llamado los talleres. Yo tengo pues varias condiciones que se articulan aquí. Ya lo mencionaba ahorita el profesor Agustín cuando decía de alguna manera ese perfil que me caracteriza, pues que habla de mis trayectos. Pues yo soy investigador artista, soy artista investigador en esas combinaciones. Quiere decir eso que yo he hecho pues todos unos procesos de aproximación a las prácticas artísticas, en principio también con unas ciertas énfasis disciplinares. Claramente mi campo de mayor abordaje ha sido o desde lo fotográfico o a partir de las técnicas de la fotografía en sus distintos momentos. Yo me decanté por explorarlo de manera mucho más profunda, pero luego yo me moví a muchas otras opciones de las artes plásticas fundamentalmente porque me interesaba pues abordar ya no solamente la imagen fija, sino la imagen móvil, también lo que pasaba con algunos otros recursos de la tecnología, siempre tenía un ojo puesto en los ancestros de los medios escópicos, siempre en relación con medios como la televisión y el cine, partiendo o sacando de ahí materiales que siempre me interesaron. Nunca abandoné la práctica del dibujo. En algunos casos he utilizado la pintura por sus distintas cualidades. He hecho grabado, en fin, me he movido de manera muy móvil y valga esa redundancia, voy a decir dúctil, en los distintos recursos de las artes porque me interesa sobre todo qué recurso se adecua a mi necesidad del momento, o sea, qué estoy trabajando, qué asunto me preocupa, en qué ámbito estoy explorando y cuáles son las mediaciones que más me resultan convenientes para abordarlas en cada caso. Eh, Eso tiene unas consecuencias importantes y es fundamentalmente que yo no me puedo declarar, digamos, un artista de un medio específico. Sí conozco algunos de manera mucho más profunda, como lo decía, estudié de manera mucho más sistemática todos los problemas de la fotografía, hice laboratorio años metido en cuartos oscuros, eso lo, digamos, lo manejé bien, estudié las prácticas de la toma fotográfica, de la exposición, en fin, lo que significa es hacerse fotógrafo de alguna manera. Pero luego yo también anduve explorando otros medios, como lo decía hace un momento, e incluso me fui de los medios de las artes plásticas a otras opciones, como por ejemplo me interesan los elementos del sonido, las musicalidades, ciertos ámbitos de las artes escénicas, sobre todo las performatividades y las performancias, eso cómo operaba. Todas esas dinámicas creo que hablan un poco de lo que es ya una base importante de Transmigrar. Y es que precisamente hoy voy a referirme mucho al prefijo trans porque es una cosa
siempre en transformación, en movilidad, como lo dice la expresión transeuntis, que es justamente eso, el transeúnte en este caso, transeuntis mundi. Yo aprovecho un latinajo ahí jugando con esos ancestros que nos han enseñado un poco de las ciencias y de las artes, la idea del transeúnte del mundo, que en el caso del proyecto Transmigrar va a ser determinante, porque justamente digamos, el sujeto al cual Transmigrar convierte en interlocutor directo es ese transeuntis mundi, el transeúnte del mundo, el ciudadano global hoy, si lo queremos llamar, digamos, en términos más contemporáneos, que se refiere a ese sujeto que está en movilidad en el mundo y que justamente por esa condición de movilidad, pues empieza a generar una serie de interacciones con los contextos en los cuales pues llega o pasa a través de, y esas interacciones tienen distintas condiciones, a veces complejas, a veces no, a veces incluso de un enorme enriquecimiento. Bueno, en todos los casos es enriquecimiento, pero a veces las cargas emocionales que hay en unos y en otros, tanto de los que se mueven, de los que están en proceso de transición, de movilidad, como aquellos que están en los lugares donde se producen las interacciones, es decir, los que forman parte de esas comunidades de base, pues digamos, generan interacciones que son complejas. Y aquí estoy ya haciendo explícitas varias de las coordenadas en las cuales el proyecto Transmigrar hizo su andadura, sobre todo para empezar a reflexionar qué quería decir, generar precisamente una serie de experiencias desde las artes para estos sujetos que estaban en movilidad, para los transeuntis mundi que estaban localizados en distintos lugares, que tenían condiciones distintas y precisamente cómo las prácticas artísticas podrían servir de una suerte de matriz que les permitiera, en algún caso, sobre todo, expresar sensibilidades que aparecían precisamente producto de esas movilidades, pero en otros casos, y con eso voy a concluir hoy, pues miren, ya estoy planteando la conclusión, propone la idea de unas transformaciones. Y miren que vuelve a aparecer el prefijo trans, de unas transformaciones que deberían poderse detectar, que deberíamos poder clarificar en términos de qué fue lo que ocurrió en ese sujeto que es un transeúnte del mundo al pasar por los espacios de trabajo de Transmigrar y que finalmente pues va a seguir su movilidad a algunos otros territorios o a esas comunidades que son para él de alguna manera comunidades de llegada ajenas desde la base suya cultural, pero que finalmente se convertirán seguramente en el espacio ya de permanencia o por lo menos de un tránsito probablemente más extenso, que es básicamente la figura del migrante. El migrante es ese sujeto que por las muy distintas circunstancias, no solamente, y eso hay que enfatizarlo, no solamente por las circunstancias, digamos, de malestar o de algún tipo de desacomodo en su forma de vida, digamos, donde está localizado, no solamente por eso tiene la necesidad de moverse o la obligación de irse de ese lugar y localizarse en otro o transitar hacia otros, sino porque, básicamente porque justamente el espíritu de lo humano ha sido, digamos, movilizado por esa coordenada fundamental del sujeto, de los seres humanos, el hecho de movernos. Y voy justamente a plantear eso en varios de los elementos que yo estoy haciendo aquí de cruce. Um, si ustedes miran esta imagen, se dan cuenta que hace el reporte de mi ADN, de mi genotipo. Eh, un ejercicio que yo realicé hace algunos años, precisamente cuando empezábamos Cándida Borges y yo a trabajar este proyecto Transeuntis Mundi. Una de las primeras tareas que hicimos fue hacer la búsqueda del reporte de nuestro ADN. Esto que en principio pareciera un ejercicio un poco como, digamos, muy sofisticado, técnico, casi siempre pareciera como una especie de recurso diagnóstico cuando uno está buscando alguna enfermedad o algún tipo de cosa, pues finalmente lo que hace es un reporte muy significativo precisamente de
de ese archivo genético que nos comporta, que nos construye, que nos volvió materia. Y buena parte de los elementos que aparecen aquí, por lo menos en el lugar donde fuimos a hacer el reporte, donde fuimos a hacer la indagación, pues nos hacía un ejercicio adicional. Y es que además de decirnos, pues usted tiene un material genético que tiene estas características, nos decía, nos mostraba el ancestro, o sea, de dónde venía ese material genético, nos mostraba de alguna manera el trayecto que siguieron nuestros ancestros para configurar material genético que somos hoy. Es decir, ahí uno puede localizar cuánta cantidad porcentualmente tiene del ancestro que viene de Europa, de América, de Asia, una cosa realmente muy significativa. Es decir, yo puedo saber en mi propia materialidad, en la base más esencial de lo que me compone, de lo que me configuró como sujeto humano, cuáles fueron los aportes que aquellos que rodaron por el mundo antes que yo, digamos, se juntaron en un momento dado y condujeron a lo que soy yo hoy. Quiero decir, por ejemplo, que ese 30 y pico % de material genético que es americano es porque mis ancestros vienen de ese trayecto. Mis ancestros estaban localizados en América y eso me habla de unos recorridos históricos, pero también tengo otro porcentaje muy alto de una procedencia peninsular europea. Es decir, y ahí perfectamente si uno lo rastrea en la historia, pues se ancla a una cosa en la que pues hemos estudiado, ya lo sabemos por evidencias históricas, que se produjo la colonización de los europeos de América, que América había sido muy poco contaminada por cualquier otro tipo de material genético porque el aislamiento del continente no lo permitió. Recuerden que solamente entró, pues por lo menos esa es la teoría más aceptada, que solamente entró población al continente americano por efecto de las glaciaciones por el norte, desde las zonas de la Mongolia, y esa fue la población que primordialmente pobló en su primera trayecto a las Américas. Y esa población, debido a que inmediatamente se perdió, o muy poco tiempo después se perdió ese puente de conexión con Europa, pues se quedó prácticamente aislada y fue la población que mayormente quedó como residentes del continente americano, que son ese ancestro que yo reporto en mi material genético. Pero luego, cuando los europeos llegaron en 1492, pues se produjo ese gran laboratorio de combinación con todas las valoraciones que uno puede hacer en términos de lo positivo o negativo que fue, un efecto de conquista al continente americano, que produjo al mismo tiempo el laboratorio más, digamos, más robusto de proceso de mezclas genéticas que se haya producido en la historia, básicamente en la historia, o por lo menos fue uno de los más grandes, porque básicamente se produjo el encuentro de por lo menos, bueno, Germán Arciniega lo describe como el encuentro de tres mundos, que era el americano, que era la base sobre la cual se asentó o estaba asentado el territorio, como digo, muy poco contaminado por otras llegadas, o por lo menos casi no hay detección de que haya aparecido otra, y eso está, como lo digo, el material genético da cuenta de ello. Luego llegan los europeos, que fueron los que generaron, pues, digamos, esta fractura, este sobresalto de manera tan dramática y radical. Y precisamente por la llegada de los europeos, finalmente llegaron los negros de África, que se convirtieron en la tercera fuerza de combinación y que produjo el laboratorio de experimentación genético que trascendió todos los ámbitos de la cultura y que reveló de manera muy clara cómo se ha producido la configuración de la dinámica cultural humana. Y es que precisamente producto de estas andaduras del humano, desde su primer paso en las llanuras africanas, poblando el resto del mundo, esos trayectos geográficos al mismo tiempo construyeron la cultura humana. Y se revela de manera tan clara en ese momento de la llegada de los europeos a América y luego de los negros africanos también a América, que se convirtió en un laboratorio de experimentación sumamente fuerte, que básicamente caracterizó lo que somos en América y en América Latina en particular, y es un enorme laboratorio de mestizaje en todos los ámbitos que empieza en la genética, pero que alcanza pues prácticamente todo el arreglo
de lo que significa la vida cotidiana y la vida cultural. Esa es una situación que en el caso del proyecto Transmigrar es explícita, porque lo que hace Transmigrar es coger este mismo fenómeno por el lugar de su última aparición, en el último capítulo en el cual llegan precisamente estas personas que han hecho todos los trayectos que uno se pueda imaginar, es decir, porque recuerden que el proyecto Transmigrar tiene como foco atender las poblaciones fundamentalmente de Europa, de los migrantes que llegan a Europa y varias de las poblaciones de migrantes que tenemos aquí en las proximidades, pues en Colombia. Varias de las experiencias se radicaron en Bogotá y en sus proximidades, en algunas otras zonas del país en Colombia. Nosotros desde la Universidad de Antioquia nos movimos por toda la región del departamento y tuvimos experiencias con poblaciones localizadas en distintas regiones, o sea que tenemos dos escenarios de proyección del proyecto Transmigrar: Europa en distintos lugares, ahorita Agustín lo mencionaba, en Francia, en España, donde se han sido, pues digamos, los socios que se vincularon, y el norte de Europa a través de la articulación con Dinamarca. Esos fueron como los espacios de trabajo. Y ahí perfectamente se puede localizar eso que yo mencionaba ahora, cómo estos sujetos que están localizados en esos lugares, que son migrantes, cada uno de ellos comporta pues todo un lineaje, toda una ancestralidad que cargan en su base genética primordialmente, y luego en sus arreglos culturales, porque cada uno de los sujetos que camina por ahí es un depositario de un proceso cultural que lo amalgama él mismo. Él es una amalgama de todos esos procesos culturales que, sea como sea, uno no le ve las costuras. Quiero decir con esto que todos somos hechos de muchos retazos de procesos culturales, de lo que nos enseñaron en la casa, de lo que son nuestras tradiciones en ciertos ámbitos culturales, vamos a decir, para nosotros aquí en Medellín, en Antioquia, de la cultura paisas, si eso se puede llamar, pues digamos un marco de referencia cultural, o la colombianidad, si uno la quiere nombrar como tal, si eso algo se puede nombrar, pero eso mismo podríamos decir del español, del francés, y uno podría llegar a cerramientos muy pequeños para decir el habitante de Madrid o de un barrio, en nuestro caso, pues digamos, lo que somos cada uno de nosotros justamente como cápsulas culturales que nos vamos moviendo por el mundo. Y ese encapsulado cultural que representamos cada uno de los sujetos, pues se vuelve una cápsula de combinatorias al convertirnos en Transeuntis Mundi y movernos a otras localizaciones, y en un momento dado, porque así es la naturaleza humana, entrar en interacción, en comunicación con esos otros encapsulados culturales, es decir, esos otros sujetos que están por ahí, y a partir de eso es que se construye la cultura. Ese es casi que estoy aquí relatando lo que ha sido la historia de la humanidad desde el momento en el cual, insisto, ese hombre en dos patas, hombre y mujer en dos patas, pues salieron de las llanuras africanas y empezó la colonización del planeta Tierra, y ha configurado toda la enorme diversidad de lo que somos como humanos precisamente desde ese momento. Es decir, si lo quisiéramos plantear en términos de una declaración, todos somos transeuntis mundi, somos trasegantes de este planeta, y cada uno de nosotros comporta toda la ancestralidad que nos ha traído hasta aquí. Datos muy curiosos, hemos, haciendo pues el trabajo de Transeuntis Mundi, nos hemos encontrado con gente que ha hecho su análisis genético y que tiene un 98% de un material genético único. Eso es muy curioso, o sea, gente que su ancestralidad ha sido muy aislada, no se ha combinado con casi nada. Teníamos, por ejemplo, una persona que conocimos que su material genético era 98% japonés, es decir, toda su historia se había anclado a ese lugar, pero curiosamente ella vivía en Brasil. O sea, todo ese dispositivo cultural que yo menciono, pues se traslada ya a otro lugar
y a partir de ahí vuelve y se abre un espectro de combinaciones muy fuerte porque esa persona se casó con alguien que ya no era de Brasil, sino de Estados Unidos. Entonces, miren, ya hay otra mezcla. Tuvieron dos hijas, esas dos hijas ya ni siquiera están localizadas en ninguno de estos lugares y se convierte eso en una enorme proyección de lo que ha sido la historia, insisto, la historia humana. Entonces, esa es la base sobre la cual nos asentamos. Ahora, ¿qué me interesó a mí justamente de este relacionamiento con el proyecto Transmigrantes? Pues esto que yo menciono, toda esta especie de metamensaje que se produce cuando yo hablo del Transeuntis Mundi, no solamente como un proyecto artístico, sino como un concepto que todos, en efecto, tenemos claridad que somos parte de, todos formamos parte de esos trayectos. Ahorita les cuento qué es lo que hace el proyecto Transeuntis Mundi con esta información de base. Pero luego, ¿qué ocurría en el proyecto Transmigrar? Que se estaba haciendo una serie de preguntas cercanas a lo que yo les mencionaba del proyecto Transeúntes Mundi, es decir, estaba abordando problemáticas parecidas, sobre todo en cómo generar una serie de prácticas con estas poblaciones, pero también considerando qué propósito tienen, qué función se establecía, incluso con coordenadas que podríamos llamar más de corte operativo, administrativo, porque en efecto estábamos recibiendo recursos de la Comunidad Europea y la Comunidad Europea nos estaba planteando una serie de propósitos. Nos decían, bueno, nosotros queremos esto. Y eso estaba de alguna manera inscrito dentro de las condiciones de configuración del proyecto y nosotros, el proyecto y los investigadores del proyecto teníamos que dar cuenta de ese ejercicio. Claramente, la Unión Europea nos entregó una serie de recursos económicos porque entendía que eso que estábamos haciendo nosotros podría ser de utilidad para sus necesidades específicas. Y ahorita pues, podemos hablar de eso, digamos, en el transcurso. Creo que ya queda bastante claro, se puede inferir muy bien cuál era las necesidades de la Unión Europea en este caso. Y por otro lado, hay una tercera arista de este ejercicio, que es la dinámica que empezamos a instalar en el momento en el cual los investigadores nos reunimos y decidimos que teníamos que plantear pues una especie de recursos metodológicos para poder abordar estas problemáticas que estamos enfrentando, que no es para nada propio, pues no es endémico ni solamente surgió de esta discusión, sino que ya es otro legado que nosotros mismos adoptamos y es, bueno, vamos a trabajar desde el uso de los recursos de las artes, pero desde una perspectiva muy específica que ya tiene pues unos hallazgos y unos recursos en términos de reflexiones, trabajo realizado por otros investigadores que nosotros queríamos aprovechar, ¿no? Y era movernos en el ámbito de la investigación-creación, que es un concepto que está muy en boga en este momento, no es, como digo, propio del proyecto, sino que se aprovecha de otras discusiones que están ocurriendo a nivel global, pero que particularmente América Latina y nosotros aquí en Colombia lo hemos convertido en un ejercicio de reflexión muy fuerte. Para nosotros, me refiero al campo de investigación de las artes en Colombia, esta idea de la investigación-creación se convirtió en un ejercicio realmente muy de interés que nos ha hecho muchas preguntas, pero también nos ha planteado una serie de alternativas de solución que para nosotros resultan realmente significativas, porque cabe decirlo, no voy a entrar pues digamos, en desarrollar qué significa la investigación-creación, por lo menos no de manera particular, sino que lo voy a volver como un eje transversal en toda la conversación. La investigación-creación surge básicamente de lo que ha ocurrido cuando las artes entraron en los contextos universitarios, porque en los contextos universitarios pues hay una variable de los ejes misionales de lo que ha sido históricamente la estructura universitaria y uno de ellos es la investigación. Claro, ¿qué pasa cuando la dinámica de la creación que ocurre en las artes y cuando se llevan los programas
de formación de las artes a las universidades. ¿Qué pasa cuando ese ámbito de la creación entra en relación con la investigación? En algunos casos, y esos han sido los datos históricos que hemos ya recopilado, las colisiones han sido dramáticas, tanto así que algunos artistas localizados en los procesos universitarios dicen: a mí no me interesa la investigación, eso no es para mí, yo no soy investigador, yo soy artista. Y esa, digamos, excisión, esa fractura, no, la hemos tenido que indagar por qué aparece. Pero en otros casos, algunos creadores artistas de ámbito universitario dicen: me interesa mucho explorar las estrategias, las metodologías, las formas en las cuales la investigación que ocurre dentro de la universidad opera, porque es útil para ciertos procesos en la dinámica de creación. Entonces ahí hay un asunto que fue estratégico también para nosotros, porque todos los que estábamos aquí inscritos, bueno, la mayoría de los socios del proyecto Transmigrar, veníamos de arraigo universitario, éramos profesores universitarios, veníamos de estas localizaciones, habíamos estudiado nuestros programas en universidades, es decir, nos habíamos graduado como artistas o creadores en programas universitarios y por ende teníamos una relación muy directa. Otros socios del proyecto no tenían esas mismas procedencias, pero estaban localizados en ámbitos donde la investigación de todas maneras operaba. Es decir, entendimos que la investigación-creación para nosotros en el proyecto Transmigrar era una matriz que podría ser útil para desarrollar todo lo que estábamos planteando y que además nos podría casi que alimentar un capítulo más de esa concepción de la investigación-creación que, como digo, en el mundo está operando. Y voy a hacer una mención que Monique Martínez, que es la coordinadora general del proyecto, ha repetido en varios momentos, y es que para nosotros en América Latina, en Colombia en particular, y para algunos otros en otros entornos de tal vez más anglosajones, no tanto de la Europa con la cual estamos interactuando, me refiero a Francia o España, eh, para nosotros era más natural la relación con la investigación, porque nuestros procesos de formación universitarios eh, habían tenido pues unas bases más ancladas a estos procesos de formación profesionalizantes que vienen del ámbito anglosajón, mientras que los procesos de formación todavía en Europa se dan desde las tradiciones que ellos mismos han construido, que han sido sus ancestros. Y esto lo digo de manera muy clara, conocedor del asunto, porque yo mismo hice mi doctorado en España, ¿no? Y conozco muy bien cómo era el proceso de formación que se daba ahí. Y la discusión sobre la investigación siempre ha sido más lejana, todavía muy cercana a las tradiciones históricas. Por ejemplo, en el campo de la música, todavía los procesos de formación se producen en el ejercicio muy del conservatorio, que está muy arraigado en sus concepciones de formación, y por eso mismo, tanto en Francia como en España, esta idea de investigación-creación está todavía en construcción y en algunos casos es incluso remota, pues en una reciente cita que tuvimos en Madrid, en uno de los últimos encuentros, el último encuentro de los investigadores Transmigrants, que lo hicimos en el TAI, la Escuela de Artes, una de las escuelas de artes de Madrid. Ellos en este momento están discutiendo cómo van a afrontar la investigación. Imagínense eso, pues es muy interesante eso, ¿no? Porque no tienen esa tradición, no los ha tocado de manera tan directa. En cambio nosotros, y lo digo desde el conocimiento de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, estos procesos de investigación y las dinámicas de investigación las tenemos instaladas pues hace ya bastante tiempo. Y eso quiere decir que en este asunto particular compartimos experiencias, cada uno trayendo lo suyo, los investigadores franceses, los españoles, los que venían del norte de Europa, y nosotros en un diálogo que realmente fue uno de los elementos más fructíferos del ejercicio Transmigrantes. Y eso además condujo a otra cosa, y es que la investigación-creación tenía otras derivas, tenía otras exploraciones. Y yo voy a asentar una primera hipótesis aquí en esta conversación que yo estoy hoy proponiendo, y es que todo lo que ocurrió en este ejercicio de Transmigrar, que estamos ya a punto casi de cerrar, este año cerramos ya todo el proyecto, se podría
digamos, ponerle una etiqueta denominada así. Se produjo como las dramaturgia transeúnte de un obrar performativo. Mira, esto es muy sofisticada, esta construcción, muy elaborada, pero la voy a dejar ahí para que quede como una especie de marca de referencia que ahorita vamos a tratar de disgregar y ver si esto en efecto operó en el proyecto Transmigrar. En todo caso, ya he planteado muchos de los elementos constitutivos de este ejercicio y me voy a mover ya a un lugar eh, donde voy a poner en evidencia pues, los elementos de la investigación-creación que empezaron a operar en las discusiones de Transmigrats, que formaron parte de esas discusiones muy intensas, en algún caso férreas de algunos investigadores que estábamos en los procesos, porque necesitábamos realmente asentar un posicionamiento que resultara claro tanto para el proyecto como para los investigadores que estábamos ahí. Y debo decir que las discusiones fueron intensas y nunca se cerraron porque dejaron siempre aristas de discusión muy interesantes y muy activas, precisamente porque no se trataba de hacer ningún cerramiento, sino de poder establecer unas bases que nos permitieran a partir de eso diseñar lo que pretendíamos hacer en el proyecto Transmigrar. Bueno, para hacer este ejercicio lo voy a hacer por la vía que considero pues que todos de alguna manera enfrentamos cuando nos entramos al proyecto y es a través de la propia obra. Entonces, permítanme, yo voy a hacer un ejercicio de presentación de algunas de las coordenadas que yo he abordado en mi trabajo y lo voy a hacer justamente en esa dinámica de lo que ha significado para mí la condición del migrante y eso, ¿cómo ha significado, pues digamos, precisamente que mi participación en Transmigrar resultara tan sustanciosa para mí? O sea, que yo le encontrara tantos elementos de utilidad y de interconexión para mí. Entonces, les voy a presentar una serie de proyectos de mi obra que trabajan o que han abordado justamente estos asuntos de lo que significa la condición del migrante, del sujeto a mi movilidad para a partir de eso llegar pues ya al proyecto Transmigrar con unos elementos de juicio. Entonces, les voy a presentar algunos de mis proyectos. Este proyecto se llama todavía, porque digamos, si fue bien por allá del 95, ha tenido muchos desarrollos. Este proyecto se llama Visado de Turisman. Miren que en el 95 yo ya estaba muy inquieto por estos asuntos y tenía que ver con eso, con una cosa que es muy importante en la dinámica Transmigrants. Y es que estábamos en relación con una serie de sujetos migrantes que se están moviendo por el mundo y que pasan por una serie de situaciones complejas. Y yo en ese año, en ese momento del 95, yo recién estaba llegando a España para hacer mi doctorado y yo pues pasé todas las condiciones del migrante. Y cuando yo empecé a trabajar, pues ya dentro de mi investigación como artista, en el marco del proceso de formación de la Universidad Complutense de Madrid, donde hice mi proceso de formación que transitó de maestría a doctorado, y que finalmente pues me permitió graduarme de doctor con una investigación muy sesuda. Ahorita tal vez les cuente un poco de eso. Pues yo me vi enfrentado justamente a la condición de migrante y claramente mi encapsulado cultural, es decir, lo que yo represento en ese momento en España era realmente un encapsulado que entraba en colisión con la propia realidad que había en ese momento en Europa y particularmente en España. Estábamos pasando en Colombia por una situación muy compleja asociada a las distintas violencias, particularmente de los carteles de la droga. Entonces, aquí había pasado pues, todo lo indecible y se había generado una especie de casi que de desbandada de personas de Antioquia en particular, pero también del resto de Colombia, buscando refugio en otros lugares. Es decir, en efecto, en este caso, la coordenada de salida tenía que ver con las enormes dificultades para permanecer en el lugar de origen, a pesar de que la gente así lo quisiera, casi que la única posibilidad, o por lo menos una de las posibilidades viables de poder seguir viviendo, y esa es una de las, digamos, motivaciones más fuertes, poder seguir viviendo o poder vivir mejor, poder ir a unas condiciones mejores de vida,
pues se produjo en ese momento. Y entonces a Europa llegó una gran cantidad de colombianos, a España llegó una gran cantidad de colombianos, todos de alguna manera movidos por el mismo asunto, todos en la misma búsqueda, buscando mejores condiciones de vida. Y como eso, pues algunos lo hacían de manera formal, es decir, solicitaban una visa para hacer una transición, pero la mayoría no, la mayoría lo hacía por la vía de lo que todavía ocurre de manera muy clara como fenómeno global, por una vía de algún modo ilegal, de algún modo no permitida. Eh, pero frente a la supervivencia, pues esa es la estrategia que se usa, hay que sobrevivir y por eso el migrante decide utilizar muchas estrategias para poderse saltar esos sistemas de control y poder llegar a ese otro lugar. Entonces, en estas imágenes, en este proyecto, yo empecé a trabajar sobre esas variables, aquellas cosas que me ocurrieron a mí en mi viaje, donde yo tenía que pasar estos mismos controles que yo vi y esta concepción del visado de turismo de algún modo lo revela. Aquí podemos ver a un sujeto sonriente, una sonrisa un poco falsa, con gafas oscuras que podrían dar cuenta de un turista, pero al mismo tiempo de alguien que esconde la mirada, vestido con un sombrero donde dice de manera muy clara que está avisado, es decir, que está visto, que ha sido visto, que fue visto, pero que al mismo tiempo ese concepto de visado, o sea, del sistema de control que está establecido en que uno tiene un documento donde uno se para frente a un policía y le dice, te vi, o sea, tiene un visado, ¿no? Y esa concepción de visado pues le permite a uno transitar a otros lugares. Eh, y ese personaje pues está vestido con su visa en la impresa en la camiseta, pero además refleja de una manera muy clara, hay algo que está fastidiando la cosa aquí, ¿no? Perdón un segundito que estamos aquí con un avisito encima de la pantalla que no nos deja vivir tranquilos. Sí. Espera, a ver, yo si lo encontramos. ¿Dónde está? Búscalo a ver. Aquí no aparece. Gabriel Mario, mientras se resuelve ese asunto, hay toda una discusión alrededor de si realmente eso es un acto ilegal o es simplemente una migración irregular, ¿sí? Porque eso tiene unas implicaciones eh, muy grandes, cómo se denomina estas prácticas cuando yo voy y sí, no sigo como los conductos regulares, pero pues no se está cometiendo un acto criminal, sí, no hay Lo que pasa es que claramente se parece un poco a lo que pasa cuando uno va a sacar la visa en Estados Unidos. Ahí te preguntan, ¿usted ha cometido una felony, que es un acto ilegal que uno podría decir que no necesariamente es un delito, pero es ilegal. Y en ese sentido, pues se convierte en un tema que está perseguido por la institucionalidad. Claramente hay muchas prácticas de lo humano que caben dentro de esto. Si uno lo estudia desde la concepción del delito, el delito es un fenómeno histórico. Quiere decir eso que aparece, cada sociedad establece sus propias regulaciones y determina qué es o no un delito. Y esas cosas van cambiando. De repente una cosa que antes era, ya no es. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en Europa, una cosa que fue así absolutamente contundente en esta idea. Y es que en un momento dado, parece que nos vamos a tener que acostumbrar a esa imagencita ahí, en un momento dado en Europa, eh, pues la Comunidad Europea estaba compuesta por una serie de países. Y recuerdo que en un momento dado los polacos fueron incorporados como parte de la Unión Europea. Eh, Ese día, porque eso fue un día, de un día para otro, o sea, una declaración, me refiero que eso llevaba un proceso, pero un día se declaró, los polacos ya forman parte de Europa,
pues ese día los polacos dejaron de ser ilegales. Entonces, una situación que en principio era, pues fue circunstancial, histórica, pues habla de una realidad que en efecto se produjo. Y es que el... Ay, tengo que volver a la presentación. Ahora, ¿dónde está? Aquí está. Eh, la condición de las legalidades o ilegalidades es siempre una variable histórica que va moviéndose dependiendo de las circunstancias. Recuerden lo que, bueno, tengamos en cuenta lo que está pasando ahora, particularmente en Estados Unidos con las políticas de Trump. Ahí hay todo un declarado distinto a lo que vemos, a lo que veíamos hace un tiempo y lo que seguramente vamos a ver en otro momento. Y esto mismo pasa en Europa en cada uno de los lugares, pasa en Colombia también en cada uno de los lugares, claramente estableciendo que esa variable es móvil y que básicamente los sujetos que estamos en relación con ello, perdón, paso a otra imagen de, de este proyecto, pues estamos enfrentados a movilizar nuestras propias coordenadas vitales, cada uno de los sujetos que hace estos trayectos está determinado, está obligado a interactuar con estos dispositivos de control social, político, cultural, y es justamente en esas interacciones que casi siempre son de colisión fuerte, o sea, de confrontación, pues precisamente se produce la necesidad de posicionar a lo mejor una matriz que permita ese tránsito con mayor facilidad. Y esa es una de las coordenadas de Transmigrar. Cómo permitir a través de las prácticas artísticas que los migrantes que se mueven en estas circunstancias que vemos, en algún caso concebidos como delincuentes, perseguidos como delincuentes, pero al mismo tiempo personas que están en un acto de supervivencia y que además tienen enormes aportes a los lugares donde llegan porque finalmente se convierten no solamente en fuerza de trabajo, sino en verdaderos agentes de transformación cultural, propiciando eso que es la historia de lo humano, del transeuntis mundi, propiciando el desarrollo, si queremos hablarlo en términos de desarrollo o progreso, o por lo menos las interacciones que nos han convertido en humanos cada vez más llenos de variables, de una enorme riqueza, y que justamente cuando se cruzan estos dos sujetos que vienen de entornos culturales distintos y se ponen en un mismo espacio, pues eso florece en otras opciones. Y esa es la historia de la humanidad. Pues, ¿cómo negar eso? Solamente la variable más básica, la comunicación a través de una lengua, de un idioma. Los idiomas aparecieron por las interacciones entre los humanos. Cada uno se inventó una forma de comunicación, pero luego cuando entró en contacto con otra, aparecieron otras. Y eso es la historia de la humanidad. O sea que esa es una de las enormes riquezas, pero justamente ahí, en ese espacio de donde perdemos la memoria, y eso es una cosa muy, muy interesante y muy importante, perder la memoria de lo que hemos sido históricamente, de que en efecto todos somos transeúntes de este mundo y lo hemos sido, que en un momento dado nos asentamos y nos quedamos en un lugar y entonces adquirimos de alguna manera como el dominio sobre los territorios donde nos asentamos y empezamos a cultivar unas especies de procesos históricos y culturales que nos dan arraigo y que caracterizamos como procesos identitarios y que decimos que nos hacen parte de unas comunidades, pues eso es una cosa transitoria, transitoria porque ha sido así siempre en la historia de la humanidad. Recuerden lo que les decía ahorita de los polacos. Los polacos eran polacos y después ya eran europeos. O sea, y eso les transformó su condición cultural necesariamente porque ahora tenían otra manera de concebir sus propias territorialidades. Esa es la condición que aquí aparece de manera muy clara. Y claramente este transeúntis mundi venía, y sigo con mis, digamos, abordajes de mi obra, venía de eso que nosotros nos ha pasado, ¿no? Este proyecto, digamos, es un proyecto fotográfico compuesto de algunas imágenes que yo realicé utilizando esto, que es una tradición cultural muy propia, esto de los muñecos de los 31 de diciembre, que uno encuentra por ahí antes de los 31 tirados en las carreteras, ¿no? Pero claro, en ese momento, cuando yo empecé a hacer este proyecto, dadas las circunstancias del país, ver estos muñecos tirados por ahí daban la imagen como
de eso que nos está pasando permanentemente, esas masacres, de esas muertos, de esas corporalidades fragmentadas y tiradas en cualquier lugar. Y lo que hice yo fue construir un ejercicio fotográfico usando una concepción muy de lo fotográfico, que es la objetividad. Recuerden que de la fotografía esperamos la objetividad, pues la fotografía es un invento, pues es una cosa que uno hace con unas imágenes que puede manipular fácilmente. Y ustedes ven aquí imágenes que parecen como hechas de manera muy documental, incluso aparece la fecha con eso que las cámaras dejaban, en algunos casos fechaban la foto, la dejaban impresa ahí. Y yo eh, utilicé estas imágenes para hablar de una cosa que era muy propia del acervo cultural nuestro, que era esas expresiones eufemísticas que usamos para hablar del asesinato, del matar. Y entonces, por ejemplo, esta fotografía la titulé A chupar lirio, y ustedes pueden ver esos lirios allá atrás, incluso con los colores del país, ¿no? Todo un juego de instalación. Esto es todo una imagen construida, montada, pero que por las cualidades y por la expectativa que tenemos del uso de lo fotográfico pareciera un hecho objetivo. Y ese es precisamente en ese lugar donde yo entraba a interactuar pues con la obra, ¿no? Esta obra, por ejemplo, se llama Poner Muñeco, que también es otra expresión que se usa, cada semana lo pusieron muñeco, ¿no? Esa idea de, además con un uso en español un poco raro, y que habla justamente de eso. Y cuando uno ve este muñeco que está hecho para una cosa festiva, porque este muñeco se va a quemar pues el 31 de diciembre en medio de la fiesta y se va a quemar con pólvora, toda una ritualidad llena de símbolos, pues justamente nos habla de unas coordenadas culturales de las cuales procedimos y que finalmente son las que nosotros transportamos al momento de movernos. Me acordé mucho de que en esa época empezó a aparecer el celular que vendían minutos en la calle, ¿no? Es una cosa que apareció en un momento dado y desapareció. Uno comprar minutos en la calle, ya eso no existe más, pero en una época fue muy importante. Uno iba por la calle, necesitaba llamar y ¡pum! Compraba minutos y se volvió muy usual. Y entonces me encontré estos muñecos por ahí, que funcionó muy bien, y aparece esa frase de que se le acabaron los minutos, otra frase muy descriptiva de lo que significa pues eso de matar. Y esta que yo creo que es tal vez la referencia más poderosa de este proyecto, este de pasar al papayo, que es una expresión muy de los papás, de los abuelos, que se usa así, de manera muy popular. Yo no sé si la gente joven hoy la identifica así, lo pasaron al papayo. Es una expresión, como digo, de los papás, y que viene de un ancestro histórico muy crudo, porque viene de las violencias que se ocurrieron en Colombia en la época de las llamadas violencias rurales, en las que justamente la gente vivía en sus casas campesinas y lo que hacía el verdugo de turno era decir, bueno, a estos tres pasarlos al papayo. Y era una expresión que parece como una especie de chiste, ¿no? Porque pasar al papayo es pasarlo al paredón. Lo que pasa es que en las prácticas de siembra de nuestras casas campesinas, los papayos los sembraban en el paredón más largo de la casa. Y lo sembraban ahí porque el papayo tiene una cualidad muy curiosa y es que el papayo crece derechito, es un palo derechito que luego da el fruto al final. Entonces era muy propicio sembrarlos en los paredones porque uno sembraba un papayo y otro, entonces quedaba como una hilerita de papayos sembrados ahí al lado del paredón. Entonces miren la expresión de alguien que va a la finca campesina en esa época y dice, pasarlos al papayo, lo que significaba eso, ¿no? Y era matarlos. Y entonces eso se convirtió en una frase de uso popular en aquella época, donde yo recuerdo mucho a mis abuelos o a mis papás diciendo, a mi papá o a mi mamá diciendo eso. A esa gente la pasaron al papayo. Entonces se volvió una expresión que comporta toda una dinámica cultural que uno no se imagina cuando se usa en esos términos. Entonces, aquí, por ejemplo, encontrarme esa imagen de esos muñecos en ese paredón pues, resultó ser muy potente y luego pues toda la estrategia de montar la imagen para que eso reflejara lo que refleja. Bueno, y ahora estos, o sea, nosotros que éramos
depositarios de toda esta situación histórica que estaba ocurriendo en el país, que nos movíamos a la frontera, pero nos veíamos enfrentados justamente a eso, a pasar los controles, esas líneas de borde, la línea de borde, el horizon line, el borderline, que estaba protegido por todos los sistemas de control que ustedes ven aquí, pues como en esta imagen, y donde ese borderline, horizon line, esa línea simple de borde se convierte en todo un desafío para poder transitar, ¿no? Y entonces en esta época, y todavía pasa, para poder transitar en estos espacios de borde, hay que poder ocultar las sombras. Y me gustó mucho en esa época que estaba yo leyendo un libro de Víctor Stoichita, Breve Historia de la Sombra, que me aportó justamente como esa referencia, ¿no? Cómo la sombra se ha convertido históricamente en una simbología de lo que está oculto o de aquello que queremos ocultar, las sombras de cada uno. Incluso es una frase que todos reconocemos. Pero esa sombra se oculta justamente para poder pasar estos sistemas de control y lo que pretendemos es, y lo que hace la tecnología es transparentarnos para dejar ver todo lo que somos y de esa manera poder pasar los controles. De algún modo, esta fotografía es muy ilustrativa de eso, o sea, es absolutamente narrativa de esa imagen y que uno podría decir que no es una fotografía, pero de algún modo lo es porque en efecto muestra eso. Y paso a otro proyecto que a mi juicio también habla mucho de esto, de lo que tenemos de algún modo oculto, que forma parte de nuestro legado cultural y que finalmente llevamos cada vez que nos movemos en este proyecto llamado Visado de Artista Imagen Latente, que yo utilicé una estrategia para desarrollar esta obra que era una estrategia migrante, y es que le mandé a 30 artistas en distintos lugares del mundo una carta donde yo le decía, por favor, responde a estas preguntas, pero respóndalo usando una cámara analógica de estas de turismo, de estas que se usan que se usaban analógicas antes, que eran cámaras de un solo uso. Tome las fotos pensando en estas, responder estas de algún modo preguntas o estos planteamientos y luego me manda la cámara para yo hacer la exposición. Entonces las preguntas eran qué se puede ver, qué se debe ver, qué es posible ver, qué se prohíbe ver y qué es imposible ver. Esta idea del visado, de aquello que está siendo visibilizado, lo quería explorar y que eso quedara contenido en la cámara y luego traerlo a la exposición que iba a realizar. En principio la propuesta parecía, daba la sensación, porque eso no quedó explícito ahí, que al llegar las cámaras pues se iban a revelar las fotos para ser presentadas en la exposición. Y yo le pedí adicionalmente a cada uno de los artistas que escribiera un texto donde me dijera qué había fotografiado, qué era lo que había hecho, ¿no? Y todo ese dispositivo de trabajo como digo, fue un proyecto migrante porque yo se lo envié a varios artistas del mundo y ellos luego me enviaron ese material para yo exponerlo. Yo lo monté en la sala de exposiciones a la mitad, quiero decir, cuando llegaron algunas de los materiales, yo monté la exposición y luego en el transcurso de la exposición fueron llegando los otros. Entonces el montaje de la exposición fue así. Como ustedes pueden ver, yo no revelé las fotos, sino que lo mantuve como imagen latente. O sea, en la cámara está contenido cada una de las fotografías que realizaron los fotógrafos y luego yo puse ahí de dónde es el fotógrafo, que dónde estaba localizado y dónde toma las fotografías. Eso era la información del espacio expositivo y colgué con una línea, aquí más adelante lo voy a mostrar, colgué con una línea la descripción que cada uno hizo lo que había fotografiado. Entonces era muy interesante ver esto porque la gente que llegó a ver la exposición se enfrentó a esto, a leer una serie de descripciones de lo que había fotografiado y que estaban contenidas en la cámara que veía expuesta, pero luego las imágenes estaban en estado de latencia, o sea, no estaban ahí. Entonces la imagen estaba latiendo literalmente, o sea, estaba haciendo así, pum, 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 en la mente de los que estaban viendo la exposición, pero realmente no había ninguna imagen que pudiera ser vista. Cooptar una de las cosas más fuertes que uno tiene en la búsqueda del ver, ¿no? Recuerden que como somos del ver,
humanos que privilegiamos la mirada, el ver para nosotros es una pulsión básica, es además un elemento del contener la realidad, del poderla abrazar, del poderla aprender. Y el quitarnos ese poder de ver se convierte en un ejercicio realmente de violencia muy fuerte, que en un momento dado, pues en este espacio expositivo, pues la gente simplemente lo entiende como una especie de cosa un poco juguetona, pero que era realmente muy violenta. Y era más violenta cuando la gente leía las descripciones de lo que había ahí y no podía verlo. Por ejemplo, alguna de los artistas que estaba localizada en Europa dice en el escrito que ella fotografió las casas de los migrantes que ella, por los cuales caminaba todos los días y podía ver las decoraciones que ellos instalaban en sus ventanas que hablaban de sus orígenes. Entonces era una imagen muy bella de esa referencia de afuera. Pero claro, uno lo leía y es muy curioso, uno tiene la imagen en la mente pero no la ve y eso es un acto de frustración muy poderoso, uno se siente realmente imposibilitado de ver y eso pasa sobre todo con algunas otras. Por ejemplo, el artista venezolano Alexander Apóstol, que estaba localizado en Madrid, me dijo, para este proyecto yo hice una cosa que me la monté, yo fui, armé una orgía y tomé las fotos en la orgía, y eso lo dice ahí en la descripción. Y luego cuando uno lee y ve la cámara, pero no ve las fotos, miren, está por aquí, está de las primeras, este. Entonces uno mira la descripción y luego mira la cámara y dice, no, pero esto no cumple, no da. Y ese era precisamente el elemento más potente de esta exposición, porque en efecto contuvo la mirada en ese espacio casi que de prohibición. Y esto es una cosa que en el caso de esta mirada, de esta idea del visado, del ver, de la condición del migrante es muy poderosa, esa cosa casi que de estar sometido a estas prohibiciones, a esta situación en las que uno no puede ver o está prohibido ver o se le prohíbe y entonces entra en ese espacio incierto de legalidad y ilegalidad que es lo que conlleva. Pero puede ocurrir, y este es el tono de esta obra que ustedes van a ver enseguida, que el horizonte se subleve. Y esto es muy interesante cómo el horizonte se subleva. ¿Qué quiere decir que el horizonte se subleva? Ese horizonte que uno ve, esa línea de borde, esa línea de contención que protege a los que están aquí de los que están allá, a lo mejor esa línea se subleva, o sea, es decir, que esa línea se pasa por su acción de fuerza, violenta ese espacio de contención y entonces eso que estaba aquí, que estaba protegido, que estaba asegurado, que la realidad está siendo administrada para que no altere las coordenadas de lo que queremos que ocurra, que miren, nosotros ¿a qué llamamos el bienestar del primer mundo? Pues básicamente eso, ¿no? Una cosa en la que uno pone las coordenadas de la realidad bajo control, no deja que nada se altere ese estado de control, como si fuera posible eso, como si nosotros pudiéramos contener la realidad como acontece y ponerla en un cauce de orden tal que yo en un momento dado pueda decir, aquí no va a pasar nada, esto no está bajo control. Ese es el estado de las sociedades del bienestar, una cosa que está bajo control. Todas las coordenadas están de alguna manera administradas. Yo puedo regular cómo va a ser el estado de salud de sus habitantes, yo puedo regular cómo van a ser las condiciones de violencia, puedo contener todas esas situaciones en las cuales en un momento dado, y esa es una frase que se ha dicho mucho, las sociedades del total bienestar se vuelven sociedades muy aburridas, porque todo está tan bajo control que no hay nada que acontezca en la vida que, pues, que genere algo que llame la atención. La supervivencia es un estado siempre de atención. Cuando uno está en un estado de supervivencia, está pilas, uno está móvil, se está poniendo activo porque sabe que hay un depredador por ahí. Si uno está en la selva del Amazonas o de África y uno sabe que hay un león en las proximidades, uno está pilas, uno no está dormido. Pero claro, si uno está metido en una jaulita
Afuera puede haber de todo, leones, tigres, lo que sea, pues yo estoy en una jaulita, yo sé que no me va a pasar nada, estoy bajo control. Esa es de alguna manera esa concepción que hemos administrado. Pero ¿qué pasa cuando el horizonte se subleva? ¿Qué pasa? Pues que la realidad se altera y las condiciones del mundo se fracturan de una manera que no hay manera de contener en muchos casos o que definitivamente violenta lo que queríamos que no se rompiera. Esta fotografía es así de clara. Incluso cuesta descubrir qué está pasando ahí. Uno dice, parece una fotografía como de turista típico en algún lugar. Y es en efecto esa la estética que está reproducida ahí. Es una fotografía de un turista posando para una cámara, sonriendo con cara de turista, gafitas oscuras, eh, la fecha puesta ahí, el 11 de septiembre de 2001. Entonces uno ya empieza a ver eso, 11 de septiembre. Y además la obra se llama Elevense y Verano. Y claro, uno podría, después uno ve por allá el avión que está arrimándose por un lado y uno dice, ¿qué es esto? Entonces hay un ejercicio de implicación ahí interesante. Entonces, una de las coordenadas que yo traigo aquí de alguna manera para ilustrar con esta imagen es justamente eso, que en efecto el horizonte se subleva. Es decir, todo lo que el estado del bienestar, de la sociedad del bienestar ha contenido, ha construido adentro de sus lugares protegidos, a pesar de los muros altos o más altos que quieran poner, la marea de esa malestar que está por fuera es tal que en un momento dado va a romper cualquier control que se ponga y por ende va a violentar la situación de bienestar que hay ahí adentro. Por ende, lo que tiene que ocurrir, y esa es una lección que yo creo que la Unión Europea está tratando de resolver con el proyecto Transmigrar, es vamos a tratar de buscar soluciones para que aquellos que son migrantes realmente puedan vivir con nosotros, que se instalen o que lleguen de una manera tal que puedan convertirse en sujetos activos, participativos, con derechos, además con disfrute de ese otro lugar de llegada y que se conviertan en un alimento positivo para ese proceso de transformación que tiene que ocurrir necesariamente cuando dos humanos, cualquiera sea su procedencia, entran en interacción. Y esa es la lección más determinante de esto. ¿Cómo lograr eso? Y ese era el reto fundamental del proyecto Transmigrar. Y les voy simplemente a relatar otro proyecto que está todavía en activo, un proyecto que empezó en el 2005, que me gusta mucho por una variable que también en Transmigrar se aplicó muy bien y que forma parte de los activos de trabajo pues fuertes. Este proyecto lo denominé así, las historias mínimas del anónimo transeúnte. Otra vez, transeúnte, aquel que está en movilidad, el que migra, a raíz de esto. Yo tengo un archivo fotográfico de imágenes que se hicieron en Medellín aproximadamente entre los años 70 y 80 de personas que caminaban en la calle y que los fotógrafos callejeros les tomaban de manera no permitida, es decir, lo hacían simplemente, tomaban la foto, la gente no posaba, sino que estaba caminando y al momento de tomarle la foto le entregaban un papelito donde decía, le acabo de tomar una foto, si usted quiere esta foto la puede reclamar mañana en el laboratorio en tal lugar y usted puede pues hacer este ejercicio. Esto se hizo en Medellín y en muchas ciudades de Colombia y en algunas ciudades de América Latina, pero no fue muy extendido el fenómeno. Este fenómeno se llamó fotocine, que eran fotografías hechas por fotógrafos callejeros. De acuerdo a la investigación que yo hice, que hicimos con mi equipo de investigación, este fenómeno se extendió en Colombia de manera muy fuerte y en Medellín hubo, por lo menos en lo que pudimos rastrear, hasta 10 laboratorios que por allá en los años 70, 80 hacían fotografía callejera en la ciudad de Medellín. Si ustedes son de Medellín, pueden tener en este momento 20, 20 y tantos años, pues no saben nada de esto, pero le preguntan a sus tíos, papás, abuelos, o miran los álbumes familiares y probablemente van a encontrar estas fotos montadas ahí en sus álbumes familiares. Es decir, se convirtió de alguna manera en un referente muy importante de las imágenes de álbum familiar de todos los que hemos habitado esta ciudad.
Y cada una de estas imágenes, cada uno de estos sujetos comporta una historia, una pequeña historia, una historia mínima. ¿Y qué hice yo al encontrarme este archivo? Porque además, un dato muy importante de este archivo fue encontrado en la basura. Y el archivo actualmente que yo tengo, que son los negativos originales en 35 milímetros, bajita la mano, o sea, contadas a ojo de cuero, puede tener más o menos 1,5 millones de fotos ahí contenidas. Yo solamente he rascado una superficie del proyecto y en este momento en una página web llamada Transeúntes Medellín, ustedes pueden ver cerca de 10.000 fotografías. 10.000 fotografías son muchas, pero para el contexto de las 1,5 millones que tengo, apenas estoy en la superficie del proyecto y llevo desde el 2005 trabajando en este proyecto, o sea, muchos años y todavía no tengo ninguna manera de poder visualizar para dónde va, pues, cuál va a ser su fin. No, yo creo que no lo tendrá. Pero lo interesante de esto es que las fotografías son un patrimonio valiosísimo, enorme, lleno de relatos, lleno de historias de lo que significa la ciudad, de lo que significó la vida de los habitantes de Medellín en este momento, de cómo la gente iba a ver fútbol con bota, con radio para ver el partido de fútbol de ese día, el domingo en el estadio, con el uniforme, o de cómo la gente era de otra manera y las arquitecturas de la ciudad cómo han ido cambiando de manera dramática. Eh, y yo monté una página web que le permite a los espectadores, a quienes quieran ver, tener una experiencia ya de lo que fue esa fotografía en su momento. Las fotografías aparecen de manera randómica, al azar, en el propio archivo y además aparecen en negativo, una práctica que ya no existe más en la fotografía, pero que fue histórica durante muchos años, la aparición del negativo que luego revelaba un positivo. Entonces la gente ve la página web, hace clic en el negativo y se revela la foto y eso ya es un acto de participación muy valiosa. Y cada una de estas fotografías comporta una pequeña historia y lo que me he dedicado yo a hacer es a recopilar esas historias. Entonces, la invitación que yo hago con la página es que la gente se encuentre en el archivo y luego me cuente a partir de ese archivo qué hay ahí, qué historia es, y yo las he ido recopilando. Las he ido recopilando en texto, es decir, la gente las escribe, luego las he ido recopilando en grabación a través de la voz y últimamente, en la última versión de este proyecto, la estoy recopilando utilizando las técnicas del metaverso. Entonces, grabo a las personas contando la historia en el lugar donde fue tomada la foto y luego cuando uno se pone en la experiencia del metaverso, pues puede compartir ese lugar y la historia con la persona que la cuenta. Este, por ejemplo, fue uno de los fotógrafos que yo encontré, un fotocinero. Él fue un fotocinero y me contó historias maravillosas de cómo se hacían fotografías en esa época. Incluso me contó esta historia que parece un cuento, una especie de cuento de echacuentos, que es muy valiosa esa historia de esa dinámica del echacuentos. Me contó que un día él, en el laboratorio, mientras estaba revelando las fotos, eh, se encontró a su esposa de la mano con otro sujeto. O sea, un acto de azar absoluto. O sea, que él mismo revelando fotos se encontrara a su esposa de la mano de otra persona. Parece un acto inverosímil, ¿no? Pero, ah, él estaba revelando las fotos en el laboratorio de los fotógrafos que tomaron fotos ese día. Y entonces, claro, aparece su esposa de la mano de otro. Yo, eh, me recuerdo que se llama Don Horacio, pero ¿cómo así? Usted vio a su esposa, me dijo, pues ya no estábamos juntos, yo me había separado de ella, pero ¿cómo así que mi ex esposa estuviera ahí de la mano de otro sujeto? Para él fue pues una cosa absolutamente dramática y teniendo claridad de los personajes que eran estos, pues me dijo, no, yo me fui a tomar guaro como 3 días para matar las penas, ¿no? Pero este proyecto es muy potente y tiene sobre todo la potencia de revelar que todos estamos hechos de pequeñas historias, que todos configuramos pequeñas historias y que ese patrimonio de las pequeñas historias es de cada uno y que lo compartimos y lo podemos mover, lo trasladamos cada vez que nos movemos por la realidad y por las temporalidades del mundo. Esas historias mínimas son un legado que puede ser
de imágenes y de sonidos, porque la voz es un patrimonio muy valioso. El poder oír la historia de las personas es muy poderoso y eso claramente puede sensibilizar a los otros que en efecto todos compartimos digamos, ese destino como seres humanos. Y ahora llego finalmente al proyecto Transeuntis Mundi. Wow, hora y media yo aquí hablando, sí. Wow, impresionante, no me he dado cuenta. Transeuntis Mundi, que es el proyecto justamente que yo les mencionaba, donde lo que a partir de esa recopilación del material genético se decanta una serie de expresiones y de trabajos de práctica artística nomádica. ¿Qué hace el proyecto Transeuntis Mundi? Construye un dispositivo muy sencillo de una cámara 360 con un captador de sonido 360 y esa cámara y ese captador de sonido lo hemos movido por prácticamente todo el mundo posible que hemos podido hacer. Nos vamos con ese dispositivo y lo sentamos en cualquier lugar del espacio público y hacemos pequeñas grabaciones de la vida cotidiana de ese espacio. Eso captura, digamos, de alguna manera pequeños fragmentos de realidad del mundo y luego en el espacio expositivo, por ejemplo estos, a través del uso de las tecnologías de la metaverso, de la realidad virtual, le permitimos a los visitantes que tengan una experiencia de transeúnte del mundo. Y entonces tiene un mapa, el personaje llega al mapa, ese mapa tiene todas las localizaciones posibles y utilizando un procedimiento muy sofisticado, pero que se ha hecho muy sencillo a través de la realidad virtual, tiene acceso a todas esas realidades y a convertirse en un viajero del mundo utilizando pues esa experiencia que se da ahí. Y es una experiencia de una inmersión profunda, o sea, está la inmersión, está la sensación de inmersión que todos los que participan del proyecto dicen, yo viajé a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar y pude ver la vida cotidiana de esos lugares. Ese es un proyecto también concebido para sensibilizar a los sujetos, para decirles, en efecto, todos hemos pasado por esto y por eso tenemos que tener la capacidad de poder asimilar las realidades de los otros. Y eso tiene que ser un estado de conciencia que podamos administrar de manera tal que quienes nos instalamos ya en los lugares no nos volvamos en carceleros de ese espacio y busquemos que los demás queden por fuera y no puedan ingresar a ese estado de realidad. Entonces, este proyecto de Transeúntes Mundi justamente utiliza la técnica de la deriva, una invención de la Internacional Situacionista, de un grupo de artistas que nosotros hemos apropiado de moverse por el mundo un poco a la deriva. Esa idea de deriva es muy potente porque es una especie de método sin método que permite que la realidad se pueda construir de unas determinadas maneras. Y todos estos elementos de los cuales he mencionado, pues justamente convergen en el proyecto Transmigrarse. Agustín iniciaba justamente hoy mencionando cuál era el alcance, cuál fue el alcance previsto, cuántas personas fueron implicadas en él, cuáles eran los resultados, cuáles fueron los dineros que se fueron invertidos. Un dato realmente muy significativo porque el mismo proyecto en sí mismo fue una matriz de migración muy poderosa que movilizó a muchos investigadores de diferente naturaleza y diferentes lugares para hacer este ejercicio. Y claro, nosotros porque fuimos convocados, me refiero a la Universidad de Antioquia, a la Facultad de Artes. Lo fuimos porque ya teníamos una serie de trayectos importantes en exploración, sobre todo de maneras de entender las prácticas artísticas desde la investigación-creación que pudieran ser utilizadas para interactuar con comunidades vulnerables o comunidades disponibles a estas posibilidades. Y aparece como un programa muy importante nuestro de la Facultad de Artes, una cosa que fue un proyecto de alguna manera como una intencionalidad muy clara de tratar de encontrar vías para restaurar las condiciones de las comunidades muy vulnerables, muy dañadas por los fenómenos de violencia que hemos vivido, pues entonces en la facultad creamos el programa de La Paz es una obra de arte en la que juntamos a investigadores, artistas, estudiantes de diferentes niveles de doctorado, de maestría, de pregrado, de prácticas artísticas, de gestión cultural, en fin, un ejercicio completamente transdisciplinar para llegar a comunidades que así entendemos que lo requieren y con ellos establecer un espacio de interacción. Nosotros
desmontamos la concepción a partir del programa de la paz. Es una obra de arte de intervención en comunidad y lo que hacemos son interacciones con comunidad, porque nosotros no vamos a, desde una posición un poco verticalizada, a darles una solución, sino a generar una interacción que permita que en el mismo proceso de construcción de esa dinámica de relacionamiento se produzca la propia vía de solución. Y tiene que ser un ejercicio de co-creación necesariamente a través de la dinámica participativa y siempre poniendo en el lugar de la mira, del resguardo, del cuidado, las fuerzas de, digamos, de autoridad, porque en efecto la llegada de un profesor investigador de la Universidad de Antioquia a una comunidad va a crear una expectativa muy grande, una sensación de precisamente de autoridad que llega a plantear soluciones. Esa siempre la tenemos muy en la mira, la revisamos para que luego se genere, es un espacio de diálogo, de conexión, de diálogo de saberes, porque sabemos que en las comunidades hay saberes instalados muy poderosos, pues saberes tales que les ha permitido sobrevivir a esas condiciones tan difíciles, y por eso en ese diálogo de saberes es que se produce el ejercicio de relacionamiento. Y entonces de eso han aparecido proyectos y trabajos realmente muy significativos, los talleres itinerantes de artes para la paz, las dinámicas de trabajo a través de ejercicios de los propios investigadores que se preguntan por las metodologías, publicaciones, resultados, todo eso que finalmente confluye en el espacio de relacionamiento con la propia comunidad. Ahí es donde se ponen en escena las reflexiones, las potencias, y es donde se produce donde se pone en escena el espacio de interacción que está en pos de la búsqueda de transformaciones. Y esa palabra transformación aquí adquiere una dimensión muy importante y que debe ser, que fue reflexionada de manera muy fuerte. Y miren, por ejemplo, esto, ahora ya aparecieron dos chapas ahí. Bueno, a ver cómo lo eliminamos. Desaparece este ejercicio de interacción que resulta ser, pues eso, lo más importante. Y Y esto no es ajeno a un proceso que ya no exista, que no haya existido. Si ustedes recuerdan la red de escuelas de música de Medellín, que nosotros también desde la Facultad de Artes administramos, surgió de alguna manera con ese propósito, de tratar de entregarle a las comunidades otras maneras de entender el mundo, más que técnicas desde las artes. Lo que se propone con el acceso a las prácticas artísticas es el acceso a otras concepciones de mundo. Y si a mí me dan una u otra concepción de mundo, como sujeto que está en una comunidad que a lo mejor no se imagina que hay otras realidades de mundo, pues eso me amplía la perspectiva y me permite por lo menos buscar alternativas para vivir de otras maneras. Eso mismo se ha hecho en Medellín desde hace algún tiempo, desde las prácticas artísticas, fenómenos como los MD así lo revelaron, dinámicas desde las artes, donde muchos artistas y diferentes talentos y con diferentes formas de entendimiento a lo que significa una práctica en contexto social, pues digamos se desarrolló y que ha arrojado resultados en algunos casos pues más contundentes y en otros casos uno diría para revisar pues en términos de su sobre todo operatividad en uso de esa interacción con las comunidades. Me refiero muy concretamente a esto, ¿no? A una figura que apareció precisamente en uno de los MDE, que se llamó la figura del artista misionero, ese artista que se va a las comunidades con el propósito de buscar una solución para alguna problemática de esa comunidad. Eso fue muy criticado en algún momento porque se convirtió en una especie de juego de presencia del mainstream que llegaba a una comunidad para hacer un ejercicio de aprovechamiento de la circunstancia del dolor, eso que Susan Sontag llama, uno como se para ante el dolor de los demás, ante el horror de los demás, y a lo mejor se para con una actitud extractivista, simplemente voy, miro, cojo y me llevo para el espacio expositivo del mainstream, pues ese dolor, y como ese dolor pues tiene un aspecto tan dramático y puede ser una buena moneda de cambio en ciertos contextos, pues se convierte en un ejercicio en el cual yo aparezco como una especie de mesías, pero que finalmente eso no le
no le aporta nada a la propia comunidad. Esa crítica es también una de las críticas y una de las discusiones más fuertes que tuvo el proyecto Transmigrats, porque era precisamente cómo tener claro eso, tener claro que eso era un riesgo explícito y que nosotros teníamos que tener todas las posibilidades de pensar muy bien cómo se iba a interactuar con ello para no convertirnos en otros agentes de, ese tipo, de esa misma naturaleza. Entonces, eso es otra de las coordenadas importantes a las cuales llegó el proyecto Transmigrar. Y entonces, esta fue la hipótesis de investigación de Transmigrar, ¿no? Que en efecto, el uso de los elementos de las artes, de las distintas prácticas, en principio se habló de las artes vivas, de las artes performativas, porque tienen en su matriz, digamos, una mayor disponibilidad, pero aquí cabían todas las posibilidades, desde el uso de un lápiz de colores, un hilo o un ejercicio de construcción dramatúrgica, si se quería. Y con ello, precisamente eso, moverse en esa dinámica de la investigación-creación para apuntar a ese sujeto transeúnte del mundo que estaba en movilidad y que a partir de las prácticas artísticas se podría entregarle herramientas para una mejor dinámica de aprovechamiento de ese tránsito que estaba haciendo. Por eso apareció en el proceso esta concepción que se volvió nodal del ejercicio del transmigrar, ¿no? La investigación creación aplicada, que otra vez no es un concepto que nos estemos inventando, pero que apareció aquí de manera muy práctica y que además dio resultados importantes, como no solamente era la investigación creación, sino la investigación aplicada a un campo específico de la dinámica social que pudiera ser utilizado para que esto tuviera resultados concretos. Y eso finalmente se transbordó, se puso en escena, se llevó a la construcción de los que se llamaron talleres prototipo o prototipo de talleres finalmente, porque de eso quedó de alguna manera un inventario de posibilidades en las que se utilizó una metodología muy rigurosamente construida para llegar a un ejercicio de elaboración que fuera suficientemente contundente, claro y con todas estas coordenadas en funcionamiento. Desde la observación, la evaluación, el modelaje y finalmente la implementación de estos talleres es de donde sale finalmente esto que son los talleres Transmigrats, de los cuales se construyeron pues estos moldes, que digo que son moldes porque tienen unas condiciones bastante esclarecidas, unas dinámicas pedagógicas, unas didácticas, unas materialidades y metodologías a las cuales se apela, pero que permiten mucha flexibilidad porque tendrán que ser adaptables a las condiciones de cada uno de los lugares donde se llega. Y entonces aparecen estos que son los que se construyeron y que se convierten en el patrimonio que nosotros estamos dando como campo de exploración abierto para que se pueda utilizar por cualquiera que así lo necesite. Y que finalmente, y aquí con esto hoy termino esta presentación para abrir seguramente un espacio de preguntas o de conversación, si se quiere, esta idea de la transformación, que fue una de las discusiones más gruesas a las cuales llegamos en Transmigrar y que siempre está ahí, disponible para activarla cada vez que aparecen distintas experiencias de aplicación de los talleres. Y es, en efecto, si a través de estas fórmulas, a través del ejercicio de este tipo de usos de metodologías, materialidades, prácticas en distintos contextos, realmente logramos un ejercicio de transformación. El propio proyecto configuró un instrumento llamado Transformarts, que es una herramienta que se usa para eso, para localizar algunas variables y sobre esas variables establecer cuáles serían esos procesos que uno podría decir, aquí se produjo una transformación. Ese es un espacio que quedó abierto de discusión, hay herramientas y están ahí disponibles e incluso con indicadores que pasaron por unas miradas de corte transdisciplinar muy interesante, pero que en efecto siguen estando muy disponibles para hacer preguntas. Yo solamente voy a lanzar una respuesta producto de mi propia reflexión al ser parte del proyecto y al incluso pasar por la dinámica de formar o estar como parte de los participantes de un taller. Y tiene que ver con esto, y es que el hecho de enfrentar
la situación de dificultad que se pudo haber enfrentado en este ejercicio de migración o al enfrentar el hecho de poner uno en evidencia cómo le aconteció a cada uno de los que uno ve en el taller y uno poder escuchar esas versiones, finalmente le permite a uno sobre todo tomar distancia, poder establecer una especie de distanciamiento de una situación que emocionalmente está tan cargada que en muchos casos uno no logra separar la sensación del efecto emocional que está ahí contenido. Y el hecho de poder verlo en esas distintas versiones y que además se convierte en una especie de dramaturgia que puede ser relativizada, que puede tener, pueden sumársele otros componentes, que pueden aparecer otras versiones de eso que uno lo tiene tan asegurado como un hecho acontecido en la propia realidad y que fue tan dramático. El hecho de llegar a esa posibilidad de verlo desde esa perspectiva es el primer paso para esa transformación y es lo que yo pude visualizar en efecto de quienes han participado en los talleres y que yo acompañé y que se produce de manera clara. Ese ejercicio, esa posibilidad de ver, esa posibilidad de alimentar otras perspectivas y de convertir eso en una especie de espacio relativo de ocurrencia es determinante en eso que se produce como, en efecto como transformación, una transformación que siempre será en esta secuencia, afecta la intimidad de los sujetos, el que está ahí percibe esas transformaciones en sí mismo y eso siempre irradiará lo que hace, lo que ocurre, lo que acontece alrededor y necesariamente las interacciones con los otros sujetos. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriel Mario, por esta charla tan enriquecedora. Abrimos entonces el espacio para las preguntas. Quien quiera, si en el público quieren hacer alguna pregunta, pueden escribir a través del chat y aquí les abrimos también el micrófono. O quienes están presentes en la sala también, si tienen alguna pregunta. eh, sí, vamos a pasar el micrófono para que te escuchen. Ya, ya. Sí. Bueno, quisiera comentar una pregunta, pero me pareció muy interesante como esta parte donde puntualizas que precisamente Transmigraf no, o sea, como que es muy cuidadoso a la hora de trabajar pues como con las personas en situación de migración para no recaer como en esta idea de no hay El Salvador que vino como a ¿cierto? Me gustaría que de pronto como profundizar un poco más de qué forma se ha ido como desarrollando el programa para no caer como en pues como en esa dinámica. Sí, esa es una de las situaciones de mayor cuidado. Primero hubo, desde el momento en el cual se desarrollaron los paquetes de trabajo, en los procesos de más iniciales, se empezaron a discutir las metodologías y sobre todo las estrategias de aproximación a las comunidades. Eso nos llevó, en primer lugar, a un ejercicio que es muy desde la, digamos, regulación universitaria, investigativa, y es que tuvimos que entrar en correlación con los comités de ética de las universidades con las cuales están ahí implicados. Esos comités de ética, que es un instrumento utilizado por los mecanismos de investigación, tiene como propósito precisamente eso, una serie de expertos en problemas de los asuntos éticos reciben el proyecto y dicen, ojo con esto, miren por aquí, miren las posibilidades de situación que se pueden generar aquí. Es decir, había toda esa situación y claramente nosotros teníamos que recibir de ellos no solamente las realimentaciones para reformular a lo mejor ideas que estaban planteadas, sino incluso eso, el permiso de abrir el proyecto a las interacciones con las comunidades. Esa fue una primera herramienta que se activó de manera muy primaria pues, en el diseño del proyecto. Pero luego nosotros tuvimos que empezar a visualizar qué ocurría
con las propias dinámicas al interior del taller, no solamente en el tocar las sensibilidades de los sujetos que participaban, sino del propio tallerista, porque el tallerista es un sujeto más ahí en una dinámica de interacción donde al enfrentarse a situaciones a veces muy difíciles y crudas de que les ocurrió a las personas, se terminaba también por afectarse. Y nosotros dentro del proyecto de Transmigrar utilizamos otro recurso que se implementó dentro de la propia dinámica del taller y es siempre la aparición de un psicólogo como participante de cada una de las sesiones. Eso también significó que había un instrumento más de protección frente a lo mejor la inminencia de una situación que no pudiera ser controlada por el propio tallerista, que en principio sus habilidades están asociadas a las prácticas artísticas, pero no a temas específicamente disciplinares de lo psicológico. Entonces esa presencia siempre está ahí y dentro de los talleres, dentro de los protocolos de establecimiento e implementación de los talleres, está esa condición que aparezca esa persona siempre operando. Eh, y claramente hay una advertencia permanente a estar muy alertas y sensibles a esta dinámica un poco de lo que significan esas interacciones y de lo que puede significar una extracción de esos materiales. Hay una condición también de Transmigrar y es que estos materiales están muy protegidos por protocolos de relacionamiento establecido y pactado en cada uno de los talleres. Los participantes firmaban unos consentimientos que debían estar siempre muy esclarecidos y había una cláusula de ese consentimiento que decía, si en cualquier momento del proceso usted quiere revocar cualquiera de los permisos que están aquí establecidos, usted está en total derecho de hacerlo. Y hay una total prohibición de que los participantes, los talleristas, los que formamos parte, los investigadores, hagamos uso de este material por fuera de una dinámica propia de la dinámica transmigrar, porque no estaba permitido, sobre todo porque en efecto, y nos pasó en los talleres que había alguna persona que decía, no, yo no quiero que aparezca mi imagen en ningún reporte, no quiero aparecer evidenciado en ningún espacio. Ahora, ciertamente, y eso nos pasó en todos los espacios, hay una expectativa muy pragmática del migrante, sobre todo aquel que está en situación más vulnerable, porque están a lo mejor en condición de ilegalidad, pues de ilegalidad me refiero a que no está con documentos de visa, todo ese tipo de cosas, y muchos de ellos llegaban con la expectativa de que ahí iban a encontrar una solución para ese tipo de cosas, ya sea para un tema de lo legal o para un tema incluso de la supervivencia, para comer, para lo que nos pasa a todos si llegamos a unas circunstancias de estas. Y eso siempre se esclareció también. Ese no era un espacio ni para resolver problemas de lo legal, ni para proponer alternativas de supervivencia o trabajo, cosas de ese tipo, ni dinero, eso nunca hubo transacciones de esa naturaleza. Y entonces lo que la gente terminaba por entender es que era un espacio justamente para otra forma de intercambio, pero que podría abrir la posibilidad de esas otras maneras. ¿Cómo? Porque eran todos inmigrantes, todos tenían muy distintas experiencias y algunos sabían de soluciones que le podían ser útiles de unos a otros. Entonces ahí sí se compartían ese tipo de alternativas. Entonces ahí, digamos que creo que respondo a tu pregunta. Sí, yo añadiría que todos los participantes eran voluntarios, ¿no? Llegaron también a través de convocatorias, pero nadie o sea, tenía ningún tipo de obligación de participar en los talleres. Quiero contarte, Gabriel Mario, que estuvo Cándida Borges, estuvo conectada un tiempo, pero tuvo que irse. Y hay un mensaje de Silvina Madio de Mendoza, Argentina, que dice felicitaciones por la exposición. Lamentablemente me tengo que retirar por otra actividad. Les mando un afectuoso abrazo desde Mendoza, Argentina. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Quienes están conectados pueden hacerlo a través del chat. Y aquí en la sala presencialmente, si no hay otra.
Pues no resta más que darte las gracias, Gabriel Mario, mil gracias por aceptar esta invitación a participar en el Seminario de las Artes. Y bueno, esperemos ver cómo se van desarrollando las siguientes conferencias en este Seminario de las Artes. El próximo jueves, invitadas, invitados a las 8 de la mañana, estaremos nuevamente aquí transmitiendo 8 de la mañana a Colombia y 3 de la tarde en Europa Central. Muy bien, muchas gracias por la invitación y súper dispuesto a seguir con estas conversaciones que, como han visto, me seducen